Bueno, en Isaías capítulo 53 es uno, pero no el único, de las profecías en el Antiguo Testamento del sufrimiento del gran rey, de Jesucristo el Salvador. Este, ese sufrimiento fue en ese momento y no va a volver a suceder. Cuando regrese, va a regresar como todo un rey con toda su gloria y todo su poder, esplendor y todo lo que tú quieras. Fue nada más en ese momento, desde que inicia con los azotes, la corona de espinas, hasta que muere. Y ya. Ni antes ni después. Jehová es el Señor. El Jehová de los judíos en el Antiguo Testamento es la misma conciencia del Jesucristo de los cristianos del Nuevo Testamento, por cierto. Voy a comenzar 3 versículos antes. Subtítulo cristiano: El siervo de Jehová, Cristo desfigurado y enaltecido. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado, repito, desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando leo este último el último versículo que leí, que dice los reyes cerrarán ante él su boca, Poncio Pilatos se lavó las manos, porque en mi opinión sabía y creía que sí era el Salvador del mundo. Si no hubiera creído en Jesucristo, o si hubiese sido satánico, lo manda a matar, en mi opinión. Si se lavó las manos, quiere decir que temía a Dios. Y si temía a Dios, quiere decir que lo más probable es que si haya creído. ¿Tú crees que no llegó a sus oídos los milagros que hacía, varón perfecto, etcétera, etcétera? Ahora sí, Isaías capítulo 53. Las profecías de Isaías fueron escritas en el siglo octavo antes de Cristo, 800 años antes de Cristo aproximadamente. Título cristiano: El sacrificio vicario de Cristo, el siervo de Jehová. Primera de Pedro, o el siervo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 24 y 25, comparar. Ahora sí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Yo a veces, mi, mi versión es la Reina Valera 1960 por default, siempre. Pero a veces uso digitalmente la nueva traducción viviente. Desconozco si la nueva traducción viviente es confiable o no. Yo, yo no voy a recomendarla ciegamente, nada más que a veces la uso para complementar y comprender mejor algunos versículos de algunos pasajes. Continúo. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres. Fíjate, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo diría fuimos todos curados.
Pero bueno, dice nosotros, no todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. 800 años antes de Cristo fue escrito esto, ¿eh? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? O sea, ¿quién va a tener misericordia de todos los judíos que le gritaron a Poncio Pilato, crucifícalo, crucifícalo? Su generación. Y a lo mejor se refiere a todo el mundo de esa generación. Yo no sé qué piense Dios ni juzgue Dios al respecto. Pero aquí dice, y su generación, ¿quién la contará? O sea, ¿quién la verá en el cielo? ¿Verdad? Yo creo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, porque era pobre, mas con los ricos fue en su muerte. Un creyente de él que tenía mucho dinero se apuntó ahí y patrocinó pues un mausoleo, una tumba prácticamente de gente con mucho dinero, porque Jesucristo era, es y será siendo rey. Aunque nunca hizo maldad, fíjate, nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Esto viene en el Nuevo Testamento, quien no conoció pecado, varón perfecto, poderoso en obras. Con todo eso Jehová quiso, el Padre diría yo, Dios Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ok, la gran mayoría de las veces que en el Antiguo Testamento dice Jehová se refiere a el Logos en griego de Dios Padre, o sea, la segunda persona de la Trinidad en forma humana, Dios Hijo en forma humana, la misma conciencia de Jesucristo, y pocas veces sí se refiere al Padre. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, o sea, resucitará y vivirá y vive por los siglos de los siglos, en mi opinión. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Está hablando de la resurrección. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Continúa hablando de su resurrección. Y quedará satisfecho. Ahorita el cuerpo de Jesucristo no está en su tumba. Y si la sellaron, se pueden sacar radiografías para comprobar que no hay ningún cadáver ahí adentro, porque se sabe dónde es o está, dónde está y cuál es la tumba de Jesucristo. Ok, ya no sé en dónde me quedé. Va de nuevo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, dice Dios Padre, yo creo, y llevará las iniquidades de ellos. Último versículo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjate, todas las profecías. Está hablando de la resurrección. Si está filmando, por un momento me pregunté si el contador estaba en ceros. Ay, no manches, espérame. Fíjate, dice, fue contado con los pecadores, fue crucificado con dos criminales, que ellos sí se comprobó que eran criminales. Y luego dice, y orado por los transgresores. El Señor dijo en la cruz,
Dios, perdónalo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También quiero comentar que no es la única profecía del sufrimiento del rey. Eh, el Salmo 22 describe una muerte, en opinión de muchos, por crucifixión. La palabra crucifixión no viene en el Salmo 22 ni en Isaías 53, pero hasta médicos han dicho que la muerte que se describe en el Salmo 22 es por crucifixión. Dice, el corazón se derritió como cera dentro de mí, mis huesos se descoyuntaron. Que eso me recuerda que no le rompieron ningún hueso. Era otra profecía es que no le iban a romper ningún hueso al Salvador cuando lo crucificaran, y se cumplió. En comentarios, discúlpame, pero a mí me gusta hacer muchos comentarios de la Biblia. Un soldado romano le quiebra las piernas a los dos malhechores que habían sido crucificados con el Señor para asegurarse de que ya estaban muertos o de que se murieran muy pronto porque ya eran las 6 p.m. No, eran... El Señor fue crucificado de 9 de la mañana a 3 p.m. De las 12 del mediodía a las 3 p.m. hubo tinieblas en toda la tierra, dice la escritura. No dice en Jerusalén, dice en toda la tierra, fíjate. O sea, imagínate que los animales en África, jirafas, antílopes, la gente en la India, esquimales, no podían ver ni su nariz, porque dice que hubo tinieblas en toda la tierra, 3 horas. Bueno, entonces fue al final, debió haber sido entre 3 y 6 p.m. Juan de Patmos en su evangelio usa el horario que nosotros usamos, 6 de la mañana, 9 de la mañana. Los otros tres evangelistas usan, por ejemplo, la hora tercera, que tengo entendido que la hora tercera son las 9 de la mañana, porque la hora cero para los judíos, cuando menos en esa época, era las 6 de la mañana. Bueno, el hecho es que la Biblia dice que cuando el soldado romano llega con Jesucristo, se da cuenta que ya no le quiebran las piernas, no le quiebran las piernas. Entonces esa es otra profecía. Yo te invito a que leas el Salmo 22 para que quizá te asombre, quizá cause un impacto profundo en tu psique. Fue escrito, creo, por el rey Salomón. Déjame, busco aquí. Salmo 22. Dice... Ah, no, fue escrito por el rey David. Y ya por último, para cerrar y finalizar, ya me pasé de los 12 minutos propuestos. A lo mejor en un futuro subo el Salmo 22. Que la paz, la salud y la protección del Creador sean contigo y con todos tus seres queridos. Hasta la próxima.